Dentro de este proceso que hemos estado mencionando que debemos de aprender a vivir, es inminente la necesidad de que nosotros realmente conozcamos nuestros derechos legales que el Eterno quiere darnos como su pueblo. Y vamos a hablar de la restauración del derecho de un verdadero hebreo, del derecho de nacimiento que tenemos con esa simiente bendita. Y vamos a ver el caso de una familia de la Escritura que tuvo que recuperar ese derecho y ver una gran bendición en su vida. Encontramos la restauración de esta familia que tiene una genealogía, entre comillas, escondida, y que la mayoría de los lectores simplemente pasan por alto. Y no sé si alguien se ha preguntado por qué Shemuel, siendo un niño que simplemente nació de un milagro, bueno, digo simplemente porque no tenemos tal vez clara cuál es su descendencia o de dónde viene, pero porque él se convierte en un profeta, pero no solamente un profeta, sino el sacerdote de Israel. Bueno, vamos a descubrirlo porque evidentemente solamente los levitas podían ser sacerdotes del Eterno. Pero comencemos con la historia de su madre, Hannah. Hannah significa gracia, y encontramos la historia de esta mujer en 1 Shemuel capítulo 1, y cómo ella tenía una lucha para concebir un niño. Ella estaba casada con un varón llamado Elcana, que significa posesión de Elohim o poseído por Elohim. Es decir, de un hombre muy hermoso, su padre, el padre de Shemuel. Y él era de la región, dice la escritura, de Efraín. Este esposo se identificaba como un efraimita, por lo tanto, porque era la región donde vivía. Pero Ana, dice la escritura, era estéril y ella sufrió lamentablemente la burla de la segunda esposa de Elcana, que se llamaba Penina, que sí estaba llena de niños. Y cada año Hannah presentaba ofrendas a Adonai en Shiloh, donde estaba el tabernáculo en ese tiempo, y Elohim puso un deseo en su corazón que incluso su esposo no entendía. Cuando ella estaba molesta por su esterilidad, él trató de consolarla con palabras y le decía: ¿no soy yo para ti mejor que 10 hijos? Y ella no estaba satisfecha con el amor de su marido. No podía dejar de pedir a Elohim por un hijo, año tras año. Gritaba y esperaba que el Eterno respondiera el deseo de su corazón. Lo vemos en los versos 10 y 11 del capítulo 1, donde escribe la escena de que ella está llorando amargamente ante el Eterno y promete entregar a su hijo como un nazareo. Elí, siendo el Cohen de ese tiempo, la ve moviendo sus labios y la acusa falsamente de estar borracha. Ella le explica la carga de su corazón y él le dice que el Eterno ha escuchado su oración. Ese año, Elohim responde a la oración de Hannah con el nacimiento de su hijo Shemuel. Y cuando tenía 3 años de edad, ella lo lleva a Shiloh, a la casa del Eterno, para ser enseñado por Elí, el Cohen. Al estar consagrado tenía que entregarlo entonces al Eterno, y esa era la opción que había. Tenía que estar ahí en la jurisprudencia y bajo la enseñanza del Cohen Gadol, que era Elí. La mano del Eterno desde pequeño nos muestra la escritura que estuvo sobre Shemuel y se convirtió en un gran profeta para la nación de Israel. El Eterno lo usa para ungir al primer rey de Israel, a Shaul, y también para ungir al más grande de los reyes de Israel después de Mashiach, que es David Amelech. Y ninguna de las palabras proféticas que Shemuel dio cayeron en tierra. La absoluta determinación de su madre, Hannah, provocó que naciera un profeta, no solamente un niño, sino un hombre conforme al corazón del Eterno para hacer un gran servicio y ministerio en medio del pueblo. Cuando tú consideras la vida de Hannah,
tienes acá un poderoso ejemplo de perseverancia en la oración, y las oraciones de esta mujer dieron a luz este hijo extraordinario. El plan del Eterno era mayor para Ana y Elcana, pues, obviamente, porque él no solamente quería darles un hijo, sino que a través de sus vidas provocó traer un profeta para la nación de Israel. Pero una victoria aún mayor que la gente desconoce, que solamente el nacimiento de un gran profeta para Israel. Y quiero que preste mucha atención, porque a veces no nos damos cuenta de que algunas respuestas del Eterno tienen una repercusión más grande de lo que nosotros a veces creemos o podemos pensar o desear. Si nosotros nos fijamos minuciosamente en la genealogía del Cana, el padre Shemuel, descubrimos que sus ancestros incluyen a Korah. Sí, a ese hombre que se rebeló en el desierto, ese hombre que fue castigado severamente por el Eterno, haciendo que la tierra se abriera debajo de sus pies y descendiera vivo al Sheol, él y su esposa, sus siervos, muchos de sus familiares, porque no todos, evidentemente. Y si nosotros estudiamos lo que dice la Escritura delicadamente, con calma, con la capacidad de escudriñarla como deberíamos de hacerlo, nos damos cuenta que este varón, el Cana, era de la descendencia de Korah. Y esto es algo muy interesante, porque ahí vamos a ver que no solamente el Eterno a través de esta mujer le da un hijo, sino que trae una restauración al diseño de toda una familia. Si nosotros leemos 1 Corintios 6, capítulo 22 al 28, vamos a darnos cuenta de algunos detalles. Dice: los hijos de Coat, Aminadab, su hijo Coré, su hijo, Asir su hijo, Elcana su hijo, Ebiasab su hijo, Asir su hijo, Taat su hijo, Uriel su hijo, Usea su hijo, Shaul su hijo, los hijos del Cana, Amasai, Aimot, Elcana su hijo, Sofai su hijo, Natat su hijo, Eliab su hijo, Jeroán su hijo, Elcana su hijo, que este es el padre, y el verso 28 dice: los hijos de Shemuel, el primogénito Basnis y Abías. Es decir, que aquí es donde encontramos que Shemuel, el gran profeta de Israel, tenía un tatarabuelo que era Korah o Coré, aquel que se había rebelado en el desierto y había sido castigado severamente por el Eterno. Esto nos indica que el Cana, o Shemuel inclusive, estaban tan alejados de su derecho de nacimiento, su derecho original, que ni siquiera el Cana tenía claridad o conciencia de que él no era cualquier persona, que él no era un efraimita, sino que verdaderamente el Cana era un levita. Así como Korah lo era, porque Korah era primo de Moshe y primo de Aarón. Elohim trajo a Hannah, a esta familia, para una función muy interesante, para contender en la oración por un avance que resultaría en la restauración de la primogenitura de los hijos de Korah. Qué interesante, porque cuando piensas en esto, tal vez no te has dado cuenta que la oposición, que el dolor, que los enemigos que se han levantado contra ti, como en el caso de Penina, que era la enemiga de Hannah, que se burlaba, que se mofaba y que la provocó a un estado de dolor y de amargura, pero que Hannah, entendiendo que necesitaba un milagro, empieza a interceder por ello y logra
un milagro no solamente para ella, sino para la restauración de los hijos de Cora. Entonces pregúntate, tal vez esa lucha que hoy tienes, ese desafío que hoy estás viviendo, esa circunstancia que tienes que resolver, no solamente es algo personal, y por eso tenemos que sacarnos nuestro orgullo, nuestro ego, nuestra posición a veces donde creemos que todo gira alrededor nuestro, cuando realmente hay algo superior que el Eterno quiere hacer. Hay algo que es más grande que la respuesta para tu vida. Y a veces no hemos visto el panorama completo, pero el Eterno te quiere dar mucho más allá de lo que tú deseas o puedes pedir, porque Él sabe que el milagro para tu vida, la respuesta que tú necesitas, trasciende tu propia vida. Lo que Él quiere hacer en tu vida es más grande que resolver tu propia necesidad. Un cuidadoso examen en la historia de la rebelión de Koraj te ayuda a comprender acerca de esta asombrosa restauración del derecho de nacimiento de una familia que Hannah comenzó. Necesitas ver la rebelión de Koraj como el resultado de una negación de los israelitas de entrar a la tierra prometida, por un lado, pero también del celo y la disensión por el liderazgo del pueblo. Los israelitas, recuerda que se han llenado de miedo, ofrecieron informes negativos acerca de la tierra que habían visto los espías. Para Yehoshua y Caleb, que ellos habían suplicado que creyeran en el oír, en lugar de eso, muchos gruñeron, se quejaron del liderazgo de Moshe y Aarón y empezaron unos contra otros a decir, bueno, elijamos un nuevo líder que nos regrese a Egipto. Entonces Moshe intercede por la congregación, el Eterno se arrepiente, en ese momento no los destruye, sin embargo pronuncia un juicio que vemos en Bamidbar, o el libro de Números 14, 28 a 29 al 33, y lo voy a parafrasear. Vivo yo, dice Yahweh, lo que has dicho a mi oído te lo haré. Tus cadáveres caerán en el desierto, de todos los que fueron contados de vosotros, desde los 20 años arriba que murmuraron contra mí. Sus hijos serán vagabundos y pastores en el desierto durante 40 años, y ustedes sufrirán por sus fornicaciones hasta que sus cadáveres sean consumidos en el desierto. O imagínate cómo se sintieron estas personas cuando escuchan este juicio de parte de Yahweh. De inmediato decidieron que, bueno, tenían que ir a la tierra prometida en lugar de enfrentar el desierto otros 39 años. Sin embargo, Elohim ya no estaba con ellos. Y los amalecitas y los cananeos los derrotaron y los hicieron regresar al desierto. El juicio de muerte en el desierto es la cortina de fondo, la raíz, producto de la rebelión que inició también con Koraj. Una rebelión que comienza en Números 16 y describe cómo Koraj, siendo un levita, con los hijos de Rubén y 250 líderes de la congregación, hombres principales de renombre, desafiaron el liderazgo de Moshe y Aarón. Siendo Koraj primo de ellos, se resistió por el servicio de Cohen que estaba siendo delegado en Aarón para operar en el Mishkan. Y las responsabilidades de Koraj, que para él eran demasiado pequeñas, que le tocó ser el portero del Mishkan para ministrar ahí a la congregación. Sin embargo, él quería algo mayor. Él anhelaba la posición de Aarón. Él quería ser el principal, porque Aarón y su simiente fueron los que estaban delegados por el Eterno para ministrar en el lugar más santo, el lugar santo, ofrecer sacrificios de sangre y el incienso al Eterno. Pero Koraj desafía la santidad de los Kohanim y declaró que no había diferencia entre ellos, que todos somos iguales, que por qué yo no tengo la oportunidad de hacer esto. Y los hijos de Rubén, primogénito de Jacob, que tenían que ser líderes de las tribus, pero habían perdido su derecho de nacimiento al profanar la cama de su padre, eran también probablemente en ese momento personas de influencia y habían permitido
que Moshe los guiara hasta ese punto, pero ahora estaban queriendo tomar, según ellos, su posición y su derecho de ser líderes. Y por eso leemos lo que dice el libro de Números en el capítulo 16. Y cuando Moshe lo oyó, se postró sobre su rostro y le dijo a Coraj y a toda su compañía: por la mañana Yahweh mostrará quién es suyo y quién es Kadosh. Así que tomen los incensarios y pongan fuego, y pongan incienso en ellos ante Yahweh en la mañana. Tú tomas demasiado sobre vosotros, hijos de Leví. Al día siguiente, Coraj reunió a toda la congregación contra Moshe y Aarón. Y Yahweh le dijo a Moshe y a Aarón: separaos de entre esta congregación para que los consuma en un momento. Moshe dijo a la congregación que se apartara de las tiendas de Coraj, Datán y Abirán, y Moshe le dijo a la congregación: apartaos, pues, de las tiendas de estos malvados, y no toquéis nada, para que no seáis consumidos en todos sus pecados. Moshe oró para que Elohim hiciera algo nuevo, y que no mueran como hombres comunes. Yahweh hizo que la tierra se abriera, y tragara todo lo que pertenecía a Coraj, a Datán y a Abirán. Todos descendieron vivos al Sheol. La tierra se cerró sobre ellos y perecieron de entre la asamblea. Entonces fuego salió de Yahweh y devoró a los 250 hombres que se habían atrevido a ofrecer incienso. Al día siguiente de esta historia o de este evento, la gente culpa a Moshe y a Aarón por la muerte de sus líderes escogidos. Y Yahweh estaba tan enojado que liberó una plaga contra la congregación. Y el que tomó lugar para detener esta plaga, guiado por Moshe, era Aarón, llenando su incensario encendido para detener al ángel de la muerte que estaba destruyendo al pueblo. Pero, sin embargo, la Escritura nos dice que ese día murieron 14,000 hombres. Y al parecer también algunos de los hijos de Coraj que estaban ahí, pero otros sí habían prestado atención a la advertencia de Moshe, y ellos, que no estaban de acuerdo con la actitud de su padre, habían sido advertidos por Moshe y abandonaron la tienda de su padre. Ahora imagínate lo que podía haber sido ser un hijo de Coraj a partir de ese día. La historia de Israel se preservó muchas veces, y esto lo sabemos a través de la tradición oral, y la historia de la rebelión de Coraj y el horror del juicio de Elohim se contaría alrededor de las fogatas durante generaciones. Imagínate la vergüenza, el oprobio de haber sido uno que era parte de esta familia, que se había rebelado contra el Eterno, porque la gloria de un padre es su hijo, pero también lo es lo contrario. La vergüenza de un padre está sobre un hijo, y este pecado está siempre presente. Entonces esto provoca una circunstancia espiritual. Se pierden los derechos originales, la posición que se tiene. Imagínate la opresión del enemigo contra esta familia, de señalamiento, de burla, de acusación, porque la gravedad de esta rebelión contra la autoridad designada de Elohim también la registra aún en la Brit Hadashah, o Nuevo Testamento, en el libro de Judas capítulo 11, donde nos habla acerca de ello. Entonces sabemos que los hijos de Coraj que pudieron sobrevivir a este evento fueron mencionados al entrar en la tierra. Y es importante entender que el Eterno, cuando llama a una persona, es su deseo, y estoy hablando en el contexto de la función que tiene un pueblo bajo la Torá. Esto no es para cualquiera. Como lo dice Pablo en Romanos 11:29, el don y el llamado de Israel es irrevocable. Entonces volvamos un poco a la historia de Hannah, que es donde empezamos todo lo que estamos hablando. Resulta que su esposo Elcana, ya sabemos que era hijo de Coraj, según lo que dice Primera de Crónicas 6:1 y 33 al 38, y lo leemos de esta manera. Estos son los que servían con sus hijos, de los hijos de los coatitas. Coraj era descendiente de los coatitas. Era Hernán, el cantor del hijo de Joel,
hijo de Shemuel, el gran profeta y juez, hijo de Alcana, hijo de Jeroán, hijo de Eliel, hijo de Toa, hijo de Suf, hijo del Cana, hijo de Maat, hijo de Amasai, hijo del Cana, hijo de Joel, hijo de Azarías, hijo de Sofonías, hijo de Taat, hijo de Asir, hijo de Abiasaf, hijo de Coraj, hijo de Ishar, hijo de Coat, hijo de Levit, hijo de Jacob. Entonces aquí vemos claramente plasmada la conexión generacional que existía desde Shemuel hasta llegar al mismo Leví. Entonces la intercesión de Hannah podemos entender que fue el comienzo de la restauración de los hijos de Coraj a su destino y llamado como levitas en el santuario del Eterno. Cuando el rey David establece 24 horas de adoración en el templo o en la tienda que él tenía, la Sucá, con músicos y cantantes, encontramos que Hernán fue uno de sus principales músicos. Y los hijos de Coraj escribieron muchos Teilín, muchos salmos. Podemos leer el 42, 43, 44, 45, el 47, el 48, el 49, el 84, el 87 y el 88. Y tú necesitas pasar tiempo meditando desde esta perspectiva que ahora tenemos de lo que se está revelando en estos Teilín escritos por los hijos de Coraj, porque son señales de circulación en nuestro camino que nos van a llevar hacia la integridad y hacia la restauración. Por ejemplo, en el Salmo 42 empieza a tomar un sentido superior cuando te das cuenta de que se está describiendo la opresión y la depresión de los hijos de Coraj. En esta Teilá, el escritor describe su anhelo y su sed de Elohim con una pregunta: ¿cuándo vendré a contemplar el rostro de Elohim? Las lágrimas han sido mi alimento de día y de noche, mientras que los hombres me dicen todo el día: ¿dónde está tu Elohim? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí. Imagínate un levita separado de su diseño original, sin saber qué hacer, porque era su llamado. Estar alejado de poder tener esta oportunidad de estar en la presencia del Eterno. Esta palabra que se usa acá, derramo, es la misma exactamente que se usa para describir la intercesión de Hannah allá en el templo, en el Mishkan en Shiloh, cuando ella clama por un hijo. Describe el dolor y la confusión de una familia que había sido separada del rostro de Elohim por la iniquidad de sus antepasados. Mientras el salmista sigue continuando en la descripción de esta Teilá, describe cómo se condujo con la multitud a la casa de Elohim. Y está describiendo desde nuestra perspectiva el ministerio de Coraj. Se describe a sí mismo como abatido, deprimido, gimiendo, turbado por dentro. Lleva una carga que es casi más de lo que se puede soportar. Sin embargo, él cree que Yahweh lo librará mientras mira continuamente al Elohim de su salvación. El salmista describe su lamento, la opresión por parte del enemigo, cómo se siente ser burlado continuamente, reprochado por el enemigo, que evidentemente cuando estamos fuera de nuestro diseño es donde los espíritus inmundos quieren atormentar, señalar, acusar, abofetear, oprimir las emociones, y la mente está bajo constante ataque con palabras como ¿dónde está tu Elohim? Entonces el salmista se recuerda a sí mismo y dice: esperar en Elohim y poner su confianza en Él, porque aún lo he de alabar
porque Él es mi ayudador y mi Elohim. Amados, han habido momentos difíciles en la vida, pero esto es uno de los salmos que a veces describen mejor el dolor y la confusión, pero pueden traer aliento también. En la Teilá 43:3 también dice el salmista, pidiéndole al Eterno, que envíe su luz y su santa verdad, que me guíen, que me lleven a tu santo monte y a tu morada. Entonces entraré en el altar de Elohim, al Elohim que me llena de gozo. Yo te alabaré, oh Elohim, Elohim mío. En la Teilá 44, del 13 al 18, dice, Él mismo se describe así, de esta manera. Nos pusiste en ridículo delante de nuestros vecinos. Las naciones se burlan de nosotros. Mi deshonra está delante de mí todo el día, y la vergüenza me ha cubierto la cara. Todo esto ha llegado sobre nosotros, pero no nos hemos olvidado de ti, ni hemos fallado a tu pacto. No se ha vuelto atrás nuestro corazón, ni se han apartado de tus caminos nuestros pasos. Más adelante, en esta Teilá, el salmista clama a Yahweh y dice, no nos rechaces eternamente, porque escondes tu rostro y olvidas nuestra aflicción y nuestra opresión. Notemos que hay una lucha continua, a pesar de estar día a día exaltando, adorando a Elohim, ahí en la Sucá de David, en el tabernáculo de David. En el Salmo 45:10 dice, y hay una clave importante para la restauración de los hijos de Coraj. Escucha, hija, presta atención e inclina tu oído. Olvídate de tu pueblo y de la casa de tu padre. Entonces el rey deseará tu belleza. Amados, para entrar en tu destino, debes de olvidar a tu pueblo, a la vergüenza familiar, a las maldiciones que han estado rodeando tu casa y salir de esos diseños. Así como se le dijo un día a Abraham, sal de tu tierra, deja tu parentela. Esto no es un rechazo a la casa de nuestros padres físicos, sino que es un entendimiento espiritual de ingresar a una nueva identidad, no como el hijo de fulano de tal, sino como un hijo del Elohim viviente. No es aferrarse a la genética de los hombres caídos, sino a la simiente del Eterno, a esa simiente hebrea que está en nuestra vida y que nos tiene que provocar a caminar diferente, a hablar diferente, a pensar diferente, a vestir diferente, a comportarnos diferente, porque ahora ya no vamos a ser los mismos de ayer, sino que vamos a caminar en una nueva dirección espiritual para nuestra vida. No puedes permitir que tu identidad espiritual siga siendo determinada por la historia natural, por la historia de tu familia, por los pecados del ayer, las maldiciones del ayer. Es importante que nosotros hagamos un cambio genuino en nuestra vida. Por ejemplo, Pablo, que se convierte en un Sheliach, un apóstol, enviado a predicar de la Besorá Tová, de las buenas nuevas a las naciones. Esto no ocurre en su vida sin antes él entrar en la casa del Eterno, dejando en ese lugar su identidad como fariseo de fariseos, para caminar como un verdadero seguidor de Mashiach. Tú no puedes entrar a caminar en el diseño eterno, profético que el Padre te ha llamado desde antes de la fundación del mundo, si no dejas el diseño que has tenido toda la vida encima, diciendo, es que yo siempre he sido así, es que a mí me gusta hacer de esta manera, es que yo estoy acostumbrado a esto. Estas costumbres no te van a llevar a ser una nueva criatura en Mashiach. El Salmo 84 es un salmo victorioso de alabanza, de acción de gracias por los hijos de Coré y por la restauración de su derecho de nacimiento. Y el derecho, escuchen bien, a estar en las cortes del Eterno.
escribe de la siguiente manera: cuán preciosas son tus moradas, oh Yahweh. Mi alma anhela los atrios de Yahweh. Bienaventurado el hombre que en ti tiene sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Pasando por el valle de lágrimas, hacen de él un manantial, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Prefiero estar a la puerta de la casa de mi Elohim que habitar en las tiendas de los impíos. Esta familia había sufrido la opresión demoníaca debido a la rebelión de Coraj, su padre, perdiendo el derecho de nacimiento, pero ahora son restaurados a la posición ordenada por Elohim en su tabernáculo, en su presencia. Para mí es asombroso ver que los hijos de Coraj fueran mencionados de nuevo en 2 de Crónicas 20:19, que continúen alabando al Eterno, al Elohim de Israel. Habrían estado entre los adoradores que llevaron el ejército de Josafat a la batalla. Los vas a encontrar nuevamente sirviendo al Eterno en el tiempo de Ezequías. Los hijos de Hernán se mencionan en 2 de Crónicas 29:14. Estuvieron presentes cuando el rey llamó a los Coanín y a los Levín para santificarse a sí mismos y santificar el templo. Después de que terminaron de limpiar el mismo, Ezequías llamó a la congregación para que se reunieran y presenciase la restauración del pacto entre Israel y Elohim. Muchos sacrificios fueron ofrecidos para la expiación de Israel. Cuando esta ceremonia importante estaba teniendo lugar, habían muy pocos Coanín capaces de ofrecer sacrificios porque no se habían santificado. A los levitas se les había pedido ayuda. Y esto afirma que los levitas, los hijos de Hernán, incluidos descendientes de Coraj, eran más íntegros en sus corazones que los mismos Coanín, los mismos sacerdotes. Entonces podemos observar que los hijos de Coraj, a pesar de la vergüenza familiar, no perdieron su pasión y su anhelo por la santidad y por la casa de Yahweh. Y con el tiempo cambiaron su nombre de ser hijos de Coraj a ser reconocidos como los hijos de Hernán, quien fue un honorable antepasado, líder de adoración en el tiempo del tabernáculo de David. Y bueno, de estos ejemplos de restauración podemos ver, mis amados, que el Eterno quiere restaurar nuestra posición eterna delante de Él. Y así como los hijos de Coraj se convirtieron en verdaderos adoradores, que vencieron la opresión del enemigo, enfocándose en las verdades del Eterno, hoy tú tienes la oportunidad también de recuperar tu diseño y ser la persona que tienes que ser delante del Eterno. Puede haber un tiempo donde hemos estado luchando, peleando, la vergüenza ha querido perseguirnos, la acusación, el señalamiento, pero si hemos estado perseverando acá como un pequeño remanente, ten plena seguridad que la restauración de nuestro propósito es segura en Yahweh. Bendiciones y adelante en este camino de Emuná.